Te doy la bienvenida a la Lección Divina del martes de la semana 34 del tiempo ordinario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: «Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido». Entonces le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder?». Él les respondió: «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin». Luego les dijo: «Se levantará una nación contra otra, y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles». Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy empieza el último discurso de Jesús, llamado discurso apocalíptico. Es un largo discurso que será el asunto de los evangelios de los próximos días hasta el final de esta última semana del año litúrgico. Para nosotros, el lenguaje apocalíptico es extraño y confuso, pero para la gente pobre y perseguida de las comunidades cristianas de aquel tiempo, era la manera que todos entendían y cuyo objetivo principal era animar la fe y la esperanza de los pobres y oprimidos. El lenguaje apocalíptico es fruto del testimonio de fe de estos pobres que, a pesar de las persecuciones y a pesar de lo que veían, seguían creyendo en que Dios estaba con ellos y que seguía siendo el Señor de la historia. En los días anteriores al discurso apocalíptico, Jesús había roto con el templo, con los sacerdotes y con los ancianos, con los saduceos, con los escribas que explotaban a las viudas. Y al final vemos en el Evangelio de ayer que teje el elogio de la viuda que dio en limosna todo aquello que poseía. Ahora, en el Evangelio de hoy, al oír cómo algunas personas hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, Jesús responde anunciando la destrucción total del templo. De esto que ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, porque todo será destruido. Al oír este comentario de Jesús, los discípulos preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir?». Ellos quieren más información. El discurso apocalíptico que sigue es la respuesta de Jesús a esta pregunta de los discípulos sobre el cuándo y el cómo de la destrucción del templo. El Evangelio de Marcos informa lo siguiente sobre el contexto en el que Jesús pronunció este discurso. Dice que Jesús había salido de la ciudad y estaba sentado en el monte de los Olivos. Allí, desde lo alto del monte, tenía una vista majestuosa del templo. Marcos nos dice que eran solo 4 discípulos que fueron a escuchar el último discurso. Al comienzo de su predicación, 3 años antes, allí en Galilea, las multitudes iban detrás de Jesús para escuchar sus palabras. Ahora,
En el último discurso hay apenas 4 oyentes: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Eficiencia y buen resultado no siempre se miden por la cantidad. Miren, no se dejen engañar. Los discípulos habían preguntado: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Jesús empieza su respuesta con una advertencia: no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan. En época de mudanzas y de confusión, siempre aparecen personas que quieren sacar provecho de la situación engañando a los demás. Esto acontece hoy y estaba ocurriendo en los años 80, época en que Lucas escribe su Evangelio. Ante los desastres y guerras de aquellos años, ante la destrucción de Jerusalén en el año 70 y ante la destrucción de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano, muchos pensaban que el fin de los tiempos estaba llegando. Y hasta había gente que decía: Dios ya no controla los hechos, estamos perdidos. Por esto, la preocupación principal de los discursos apocalípticos es siempre la misma: ayudar a las comunidades a discernir mejor los signos de los tiempos para no dejarse engañar por las conversaciones de la gente sobre el fin del mundo. Miren, no se dejen engañar. Luego viene el discurso que ofrece señales para ayudarlos en el discernimiento y así aumentar en ellos la esperanza. Después de esta breve introducción, empieza el discurso propiamente dicho. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no tengan miedo, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Para entender bien estas palabras, es bueno recordar lo siguiente. Jesús vivía y hablaba en el año 33. Los lectores de Lucas vivían y escuchaban en el año 85. Ahora, en los años 50, entre el 33 y el 85, la mayoría de las cosas mencionadas por Jesús habían acontecido ya y todos las conocían. Por ejemplo, en varias partes del mundo había guerras, aparecían falsos mesías, surgían enfermedades y pestes, y en Asia Menor los terremotos eran frecuentes. En un estilo bien apocalíptico, el discurso enumera todos estos acontecimientos, uno después de otro, como señales o como etapas del proyecto de Dios en la andadura de la historia del pueblo de Dios, desde la época de Jesús hasta el fin de los tiempos. La primera señal: los falsos mesías. Segunda, las guerras y revoluciones. La tercera, nación contra nación en un reino contra otro reino. La cuarta, terremotos en varios lugares. La quinta, hambre, peste y señales en el cielo. Hasta aquí en el Evangelio de hoy. El Evangelio de mañana trae una señal más: la persecución de las comunidades cristianas. El Evangelio de pasado mañana trae 2 señales más: la destrucción de Jerusalén y el inicio de la desintegración de la creación. Así, por medio de estas señales del discurso apocalíptico, las comunidades de los años 80, época en la que Lucas escribe el Evangelio, podían calcular a qué altura se encontraba la ejecución del plan de Dios y descubrir que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Todo era conforme con lo que Jesús había previsto y anunciado en el discurso apocalíptico. Ahora reflexionemos. ¿Qué sentimiento te inunda durante la lectura de este Evangelio? ¿Sentimiento de miedo
o de paz. ¿Piensas que el fin del mundo está cerca? ¿Qué responder a los que dicen que el fin del mundo está cerca? ¿Qué es lo que hoy anima a la gente a resistir y tener esperanza? Oremos. Exulte delante de Yahvé, que ya viene, sí, a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su lealtad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día.